Nos encontramos en este 21º domingo del tiempo entre años, donde la liturgia sigue hablándonos sobre un tema fundamental que es la fe, que la hemos venido desarrollando durante estos domingos y que es una llamada tan rica y una invitación primaria que nos hace Dios a todos los hombres. Una fe que tiene que ir en un crescendo, en un madurando hacia la naturaleza de este hombre y de cada uno de ustedes. Y eso lo hemos escuchado hoy a través de la primera lectura del profeta, que nos invita a entender un poquito el conocimiento de ese mayordomo que buscaba el prestigio, buscaba el poder, las riquezas, buscaba otra terminología muy humanística que nace también en el hombre, porque hoy la sociedad y el mundo nos invita a buscar esos puestos, esos poderes, el apellido, los títulos, son parte de ese sistema humano que nos hace ir cada día creciendo más y olvidándonos de nuestro rol como seres humanos que somos. La invitación del profeta es a que aprendamos a ser humildes, a que aprendamos a bajarnos de esos grandes Troyas que tenemos nosotros en nuestra vida, a que aprendamos a experimentar verdaderamente la confianza en Dios. Por eso a este mayordomo, que podríamos decir que era como un ministro de un reino, al cual Dios le invita ahora a quitarse de ese puesto y dárselo a otro para darnos una enseñanza profunda. El nuevo gobernante, el nuevo mayordomo, ahora tendrá la oportunidad de vestirse con un vestido y colocarse una banda y en sus hombros colocarse las llaves. Colocar las llaves en el hombro significa llevar sobre sí el peso de las realidades de esta vida, aprender a cargar. Yo creo que lo más importante es entender que este nuevo mayordomo que ha sido colocado va a ayudar a su pueblo, que es la raíz primaria. Invitarnos a nosotros como hermanos y hermanas de la vida de la comunidad a entender con claridad que debemos prepararnos para experimentar ese sentido de servicio. Ciertamente el prestigio tiene que estar en el servicio, en aprender a entrar en ese contacto verdadero con lo que nos invita la palabra. San Mateo en su Evangelio nos vuelve a introducir en un tema con la figura de Pedro. Recordemos que hace unos días atrás Jesús había mandado a sus discípulos en la barca que iba contra vientos y el mar era demasiado fuerte y de repente Jesús se le aparece, ellos tienen terror, miedo y Él les dice: tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. E inmediatamente Pedro, Simón, le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas y de repente su fe se hace un poco débil y se empieza a hundir. El Señor le extiende la mano y le dice: hombre de poca fe. Una realidad que debe darse a comprender también en nuestros días. Pero también la invitación del domingo pasado a través de la mujer que era cananea y que le pedía al Señor un milagro por medio de la fe para que ayudara a su hija que estaba endemoniada. Todos estos conceptos entonces nos van a introducir hoy en donde se encuentra Jesús. Se encuentra en Cesarea de Filipo. Es interesante porque el Señor se encuentra en la periferia de la realidad religiosa de su pueblo. El Papa Francisco nos ha invitado muchas veces a ver hacia la periferia, a caminar hacia allá, a ver las realidades de la humanidad. Yo creo que Jesús en este momento estaba entrando en contacto con su pueblo desde otra realidad. Acababa de pasar el hecho de la mujer que era pagana. Ahora Jesús se encuentra cerca de un lugar pagano, en las fronteras de Israel, junto a esa realidad de Cesarea de Filipo. Y aquí donde Jesús hace una llamada muy rica, preguntándole a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Es interesante la concepción que Jesús necesita entender que el pueblo de Israel ha captado de él. Pero más bien yo tendría que decirle, querida comunidad que me escucha, que el significado más profundo es entender si ellos ya habían comprendido aquel pasaje de la semana pasada donde la mujer cananea gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ese título mesiánico que es clave fundamental. Jesús quería saber si los que lo escuchaban habían entendido la realidad del mesianismo. Pero entendemos claramente que regularmente el ser humano se queda con el concepto claro y queda simplemente con el conocimiento y no va a la profundidad. Por eso Jesús le pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros que eres Elías o uno de los grandes profetas. Es decir,
A Jesús lo miraban desde una concepción ese pueblo de Israel. Por eso Jesús le pregunta a los apóstoles hoy: ¿y quién soy yo para ustedes? Y esta clave es la que desarrolla la temática fundamental, porque Simón responde: tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Esta clave es muy importante entenderlo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta fase nos lleva a comprender el tema mesiánico. Nos invita a mirar con claridad en nuestros ojos la gran fuerza que Cristo trae sobre su mesianismo y que nos llama a tomar una actitud renovadora. Por eso Jesús le dice hoy a Pedro, y me encanta esta frase: esto no te lo ha revelado la carne. La carne es la función corporal, nuestra forma humana de ser. Solo el Espíritu es el que va revelando la gran proporción de la fe. Es el Espíritu el que nos va ayudando a entender ese plan de Dios. Es el Espíritu de Dios que va permitiendo que esa fe se consolide en el corazón del hombre. Por eso la riqueza de hoy, cuando Jesús le dice ese título tan maravilloso: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, nos recuerda el domingo, hace 2 domingos atrás, cuando los apóstoles, después del movimiento del mar y de haber encontrado en Pedro esa pequeña proporción de fe, reconocen verdaderamente es el Hijo de Dios. Esta frase entonces nos lleva como comunidad a hacer un proceso de vida, a entender la fe en nuestro corazón. Jesús está dentro de nuestra existencia para que podamos alcanzar verdaderamente esa fe, para que podamos caminar hacia ese proceso de verdad. Por eso Cristo hoy le dice a este Simón: ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Kefa, piedra. Es decir, que va a estar consolidado en ti toda la experiencia verdadera de ese proyecto de Dios. Pero esa consolidación ahora propone darle unas llaves para que los poderes del infierno no prevalezcan por ella. Es decir, su estructura, su imagen, su persona, ahora, a pesar de que ha sido débil, ha sido puesto para que lleve adelante las ovejas del pueblo de Dios. Y yo creo que hoy en la iglesia así lo debemos ver. Esa mirada de la gran proporción de lo que el Papa nos expresa a veces, para que nosotros podamos comprender en la periferia de nuestra vida, en la periferia del pueblo de Dios, en la periferia tuya, que ahí también hay un mensaje que va a consolidar el proyecto verdadero de la gracia de Dios. Por eso Kefa, la piedra, lleva sobre su vida la entrega de las llaves, unas llaves que pueden abrir y cerrar, como se expresaba en la primera lectura de hoy. Tiene poder bajo su mano para poder instaurar un camino nuevo y una expresión verdadera de la gracia. Por eso, querido hermano, celebremos con alegría nuestra fe. Sigamos haciendo profesión de fe. Hoy podríamos decir, concluyendo ese credo que nos enseña, el credo más importante en la vida humana: creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica. Ese reconocimiento es lo que le da la consolidación también al proyecto de la fe. Que Dios, que nos ha derramado la fe desde el momento en que fuimos bautizados y redimidos por las aguas de su amor, nos ayude cada día más a seguir caminando en este itinerario para acercarnos al misterio de Dios. Que así sea.